7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Nino Casanelo, penalista académico. Lo hemos invitado para analizar la situación jurídica, la situación judicial del exministro de Gobierno de la Revolución Ciudadana, José Serrano Salgado, que desde el 7 de agosto pasado, ya va más de 2 meses, va a ser 2 meses y medio, que está detenido por las autoridades de migración en un centro penitenciario de Miami. Pero aquí en Quito también tiene el proceso por su presunta actuación como autor, uno de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Aquí el tribunal ha dado un poco de largas, ha postergado para resolver si, como pide la fiscalía, si se cambia o no la disposición inicial de que se presente en el consulado de Miami, o si se pide la prisión preventiva, tanto para él cuanto para Javier Jordán. Esto no ha sido resuelto y se espera para las próximas horas y días que esto se defina, lo cual podría cambiar la decisión también en Miami. ¿Cómo ve este panorama y en estos dos escenarios, tanto en Quito, en un tribunal de la Corte de Pichincha, cuanto en Miami? Doctor Casanelo, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Democracia TV. Bien, efectivamente son dos escenarios de índole penal inmediatos a nivel ecuatoriano y un escenario de derecho migratorio en el estado de la Florida, ¿no? En el caso de los dos primeros, son dos audiencias, por lo menos pues que estaban pendientes esta semana. La primera tenía que ver con el auto que negó la prisión preventiva en su momento solicitada por Fiscalía, que había sido apelado y que debía ser conocido por jueces de la Corte Provincial de Pichincha. Y el segundo tiene que ver con una audiencia de revisión de medidas que está pendiente de ejecutarse ante la jueza de garantías penales, que ahora lleva la causa por asesinato en sustitución de la jueza Ayala, que usted recordará fue suspendida en su momento, luego pues de su decisión de negar la prisión preventiva. Entonces, se trata básicamente de la discusión sobre si es o no suficiente la medida cautelar de privación de libertad, aquella para poder garantizar en un eventual caso de que la Fiscalía reúna los elementos contra el hoy procesado, si es que va o no a comparecer a juicio, ¿no? Entonces, ciertamente estamos atentos no solo a la decisión de la Corte de Justicia de Pichincha, que podría revocar la decisión y dictar una prisión preventiva, sino también a la eventual revisión de medidas planteada por la jueza o ante la jueza, me parece que es Ortiz, quien ha asumido conocimiento ahora, porque en ambos casos, existiendo ya una orden de prisión, se puede enfatizar un pedido además de extradición a Estados Unidos. Todo esto sin perjuicio de que la justicia americana en las próximas horas determine que deporta o no, por las razones que ellos consideren, al hoy procesado, y en ese caso pues tendría que venir ante la justicia local, y si existiera una orden de privación de libertad vigente, pues tendría que acatarse. Luego de lo cual también esta persona tendría el derecho pues a pedir eventualmente revisión de medidas y otras más, pero ya tendrían que ir resolviendo, tal y como hemos visto el trámite hasta aquí, las diferentes autoridades, ¿no? Nada de esto, y es importante que lo tenga presente la audiencia, tiene que ver en sí con el fondo del caso, es decir, nada de esto ha determinado todavía un avance hacia la prisión, hacia el llamamiento a juicio o hacia la audiencia de juzgamiento. Se tratan de discusiones, las dos primeras, sobre la medida cautelar de prisión preventiva y la última sobre el estatus migratorio del procesado en la Florida. En el caso de Quito, ¿por qué cree que demora la decisión, el pedido de la Fiscalía que cambie y que se disponga la prisión preventiva?
Bien, principalmente por los criterios pues importantes de imposibilidad de que se llegue a juicio, ¿no? Hay que recordar que este no es uno de esos casos que se puede juzgar en ausencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Usted recordará temas como el caso Sobornos y otros. Los procesados, pese a no estar presentes, fueron condenados principalmente pues sobre la base de que son tipos penales que nuestra Constitución, nuestro Código Orgánico Integral Penal, permite que sean juzgados sin la presencia del procesado, más allá de que ya en lo formal, por medios telemáticos, terminan compareciendo, se hacen presentes por plataformas, pero desde un punto de vista normativo, pues estarían prófugos porque no se está cumpliendo la medida cautelar impuesta, ¿no? Entonces, en el fondo, aquí el criterio de riesgo de no realización de la audiencia de juicio es importante, ¿sí? Son criterios que además, más allá de lo abultadas que puedan ser las penas por asesinato, siempre están jugando de cara a la prescripción. Y ahí hay un punto importante, ¿no? No hablamos de cualquier cosa, hablamos de un magnicidio, por lo menos desde el punto de vista de los indicios presentados por Fiscalía. Estamos hablando de una conspiración a gran escala, con diferentes actores, con una fuerte capacidad económica justamente para ir eludiendo mecanismos de justicia, no solo respecto al procesado Serrano, sino también a otros involucrados dentro del caso. Entonces, en función de aquello, es muy posible, podríamos decirlo, que el tribunal considere que estos riesgos, que son los que fundamentan en la prisión preventiva, ¿no? Obligar a comparecer a la audiencia de juicio a los procesados, reparación de la víctima, sean suficientes para que sea dictada. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a la revisión de medidas, además manteniéndose el riesgo, porque y es importante, ¿no? Pongamos un caso hipotético. Imagínense que se hubiera dictado la medida cautelar alternativa a la privación de libertad con las presentaciones periódicas y de repente el ciudadano procesado, en este caso el exministro Serrano, cualquiera de los otros, hubiera dicho, mire, voy a viajar para hacerme presente en algunas diligencias, pues yo entiendo existirían elementos para decir, no, mira, tiene intención de enfrentar el proceso acá, ha venido, quiere dar su versión, está compareciendo, pero lo cierto es que no es justamente lo que está ocurriendo, más bien los hemos visto a él y otros procesados en los espacios en los que se encuentran hoy relegados, digámoslo así, ¿no? En el estado de la Florida, otros países, y claro, lo que señaló Fiscalía en su momento persiste. Hay un riesgo inminente que no se celebre la audiencia de juicio y un riesgo inminente de fuga permanente, de una imposibilidad de completar el trámite y ante eso pues la medida cautelar de prisión preventiva, que eventualmente, insisto, permitiría incluso una extradición, suponiendo que el proceso de deportación no prosperara, entre otras variables, pues ciertamente nos llevaría hacia un procesamiento oportuno. Ahora, lo que le planteo, que es muy improbable, esa es la realidad, Miguel, igual sigue en pie. Probablemente si mañana se apareciera aquí por voluntad propia el ministro Serrano y cualquiera de los otros, exministro Serrano y cualquiera de los otros procesados, pues ellos tendrían argumentos fuertes para decir, mire, el riesgo de fuga del que usted habla no existe, estoy aquí en el país. Pero mientras eso no ocurra, es latente y creo que la petición de Fiscalía podría tener acogidas, sea en la apelación, sea en la revisión de medidas. Ya, eso es el caso de Quito. Vamos a hablar del caso también de Miami, porque ahí le están investigando de sus serias presunciones con la vinculación, como el caso de Javier Serrano, que tiene que justificar una fortuna de $11 millones en Estados Unidos. Antes, para que conteste esa pregunta, vamos a una cadena oficial del CNE. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Para los ecuatorianos, la consulta popular y referéndum 2025, este domingo 16 de noviembre, será una demostración de que con nuestro voto podremos seguir transformando el futuro del Ecuador. Para ello, recibiremos una papeleta que contendrá 3 preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular. Pregunta de referéndum que consta en el casillero C. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. ¿Sí? No. Este domingo, 16 de noviembre, tu voto por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia.
7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el académico y penalista doctor Nino Casanelo sobre el caso de José Serrano, el ministro de Gobierno de la Revolución Ciudadana, procesado en Quito entre los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio y por un delito migratorio en Miami. En el caso de Estados Unidos, doctor Nino Casanelo, ¿cuál sería el caso? Porque al comienzo se habló de una infracción de tránsito, luego cambió la cosa. Lo cierto es que va casi 2 meses y medio detenido en un centro penitenciario. ¿Cómo ve usted este panorama? Bien, de acuerdo a la información oficial pues tenida, lo que enfrenta el exministro Serrano en Estados Unidos es un trámite de deportación, ¿no? Y en eso hay que tenerlo claro, es similar al que hemos visto algunos compatriotas por diferentes motivos que han sido pues de una u otra manera procesados en estos países y remitidos al Ecuador en los llamados vuelos humanitarios, ¿no? Sin perjuicio de esto, o sea, de que existe un trámite que va a discutir su situación migratoria en Estados Unidos, sí, puede ser que existan investigaciones, una o más, incluso algunas de las que él esté siendo partícipe o coadyuvando, abiertas en ese país de diferente índole, ¿no? Pero en la que él está atravesando y la razón por la que oficialmente se ha revelado que está detenido es que las autoridades del Departamento de Estado americano han decidido revisar su situación migratoria, el estatus y la legalidad de por qué él está allá, y lo que está por enfrentar probablemente es una deportación. Y obviamente en una cadena de sucesos lógicos iría más o menos así. Si él fuera deportado y en Ecuador existiera vigente una orden de prisión preventiva, la deportación es al país de origen de la persona, ¿verdad? Entonces esa deportación se realizaría hacia el Ecuador, y si para la fecha en la que él fue deportado, llegando al Ecuador, tuviera una orden de prisión preventiva vigente, pues eventualmente entraría en custodia de las autoridades ecuatorianas para el cumplimiento de esa orden de prisión preventiva. Sí, diferente es el caso de que le dicten una orden de prisión preventiva sin que todavía se resuelva la solicitud de deportación, el trámite de deportación, en cuyo caso, sin perjuicio de que siga el trámite de deportación, el Ecuador tendría derecho a solicitar o hacer un requerimiento de extradición, ¿sí?, para el ciudadano, de tal manera que venga acá a enfrentar el procesamiento con la orden de prisión preventiva vigente. Esa es un poco la lógica, Miguel, digamos, en cualquiera de los dos escenarios. Ahora, si existen investigaciones en el departamento o a nivel de alguna agencia federal americana o a nivel estatal en la Florida contra el ciudadano, por lo menos no es información que se ha hecho pública, ¿sí?, o que por lo menos lo señale ya directamente a él como un involucrado. Lo que sí se ha hecho público a partir de estos, digamos, de este procesamiento migratorio, es que en algún punto habría colaborado con instituciones americanas. Tampoco es un secreto a nivel nacional que en su momento fue incluso condecorado por instituciones de otras administraciones del gobierno americano. Entonces va un poco en esa línea, ¿no? Ciertamente el momento es distinto y usted sabrá que si en algún punto alguna de las agencias norteamericanas federales, ya sea a nivel de control financiero o a nivel de administración de justicia, detectare algún tipo de actividad irregular, pues eventualmente sometería a procesamiento esto. Pero en cuanto a lo que respecta a nosotros y la vinculación entre estas dos variables, ya le digo, si se resuelve una deportación y hay una orden de prisión vigente acá, viene directamente a órdenes de las autoridades para cumplir esa orden de privación de libertad. Si en su defecto todavía no se resolviera ese trámite o se resolviera negativamente ese trámite de deportación, es decir, que él pudiera mantener su estatus migratorio actual allá y se lo liberara de esos cargos migratorios, ante una orden de prisión preventiva acá, el Estado ecuatoriano le podría requerir a Estados Unidos que eventualmente lo remitiera para su procesamiento acá, ¿no? Sería una
solicitud de extradición activa por parte del Ecuador y pasiva por parte de Estados Unidos. Pero cualquiera de esos escenarios depende, pues, como usted comprenderá, del desenvolvimiento de los hechos en los siguientes días, en las siguientes horas, tanto en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, como a nivel de la jueza de garantías, como a nivel del Tribunal Federal Migratorio en la Florida, ¿no? En el caso de Quito, ¿por qué cree que demora? Porque se decía el tribunal está pidiendo jueces anticorrupción, informes, es decir, aquí tendrían que decidir más aún cuando es un personaje que está en Estados Unidos. ¿Cómo cree que debe pronunciarse el tribunal en Quito? Bien, tiene que hacerlo en mérito de los autos, de los indicios que están presentados. La prisión preventiva tiene, como usted conoce, diferentes elementos, ¿no? No solo que la justifican desde el punto de vista de ser la medida adecuada a aplicar, sino también los que tienen que motivacionalmente incluirse para que la decisión tenga peso. Entre ellos es que existan indicios necesarios, que el delito sea de aquellos con pena privativa de libertad de más de 1 año, que efectivamente no exista otro mecanismo alternativo que pudiera garantizar esa comparecencia del procesado. Yo diría, en el caso de este último requisito, pues como le decía, las probabilidades de que no enfrente un procesamiento al no ser un delito que se juzga en ausencia y ser una persona que ha demostrado al menos tener una capacidad importante para no estar en el país, ¿no? Tiene una residencia en otra parte, aparentemente tiene recursos, ahí ese requisito está cumplido. Es de más de 1 año la privación de libertad del delito que arriesga, sí, es un asesinato, magnicidio, sobradamente supera 1 año, y finalmente existen indicios necesarios, tal vez esta es la parte donde quieren analizarlo, que establezcan la responsabilidad un poco más los jueces. Entendemos que Fiscalía considera que los tiene y los ha presentado en el caso, a partir de delaciones, a partir de contextos de conversaciones, digamos, de vía telemática de otros actores. Entonces ya dependerá en todos los casos, incluido el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Justicia, establecer las razones por las que confiere o niega esta prisión de manera debidamente motivada, ¿no? Sin perjuicio que, como hemos señalado, en cualquier momento las circunstancias del caso pueden cambiar. De hecho, en la medida que nos acerquemos a una audiencia preparatoria de juicio, un cambio en la medida puede ser requerido también por Fiscalía, es decir, no es una cuestión acabada. Yo creo en el fondo que, dados los hechos, sobre todo que es una de las grandes heridas que tiene el país a nivel nacional, el caso de una muerte política de esa trascendencia, en un momento de mucha convulsión en el país, y toda vez que además tampoco pareciera que existieran indicios de comparecer personalmente en el Ecuador al proceso, porque ya le digo, esto fuera distinto si a lo mejor en todo este barullo todos los procesados de repente se aparecen acá y dicen, ok, vamos con el procedimiento, vamos al juicio. Va a ser innegable, pues, Miguel, que están compareciendo. Creo que ahí sí sería a todas luces un absurdo plantear una medida cautelar si estando fuera del país regresan a hacerse cargo del procesamiento. Pero en tanto eso no ocurra, todos los requisitos que establece el Código Orgánico Integral Penal para la prisión preventiva pues se estarían cumpliendo, y diría yo que la decisión correcta, más allá de que, le soy sincero, no he podido acceder a todos los documentos presentados por Fiscalía, a todos los indicios, entenderíamos que es una decisión acertada ir hacia un plano de prisión preventiva. Ahora, si ellos aparecieran acá y enfrentaran el juicio aquí, presencialmente, pues la situación fuera distinta, ¿no? Porque efectivamente el principal riesgo, que es la imposibilidad de instalar una eventual audiencia de juicio, estaría de alguna manera extinto y podrían enfrentarla en libertad hasta que exista un pronunciamiento definitivo. Ya dependerá también de las defensas técnicas y de la posición, digamos, de estos procesados. Pero hasta aquí, por lo menos permaneciendo ellos en otro país, estas circunstancias se mantienen, ¿no? Bien, ¿usted cree finalmente que, de acuerdo a los elementos de convicción que tiene la Fiscalía, aun cuando hay que revisarlos, como usted bien ha dicho profesionalmente, que amerite que cambie la figura de presentación en el consulado por la orden de prisión preventiva? Es como le decía, yo creería que dadas las circunstancias, sí, y
tanto por los indicios, por el hecho de que no se hacen presentes en el país. E insisto, no es de aquellos delitos que se pueden juzgar en ausencia. O sea, esto hay que recordarlo. Al final del día, el principal objetivo de la prisión preventiva, sí, el principal es garantizar llegar a la audiencia de juicio que de alguna manera dé una verdad, así sea procesal, a las víctimas, a los deudos de Fernando Villavicencio y al país. Pues debemos incluir al país entre aquellos que perdieron, le guste o no le guste la tendencia del ex candidato, una opción democrática en ese momento. Por eso tiene un revestimiento especial, de hecho, como asesinato, el homicidio de una persona que es candidato a una dignidad pública. En el fondo, sin desmerecer, digamos, el luto de su familia, también supone privar a un país de una opción democrática. Esa es la realidad, ¿no? Y tiene que ver con manipular a través de un hecho deleznable como este, el devenir democrático de un país. Es una cuestión seria, y entendiendo que todo el mundo tiene debido proceso, insisto, creo que es importante que estas personas se hagan presentes, enfrenten el procesamiento acá. De lo contrario, son palabras al aire, ¿no? Al final del día, pueden ellos tratar de llevar esto hasta una preparatoria de juicio, nunca presentarse acá y procurar que esto prescriba en la impunidad. Creo que bajo esos argumentos y con indicios obviamente suficientemente conducentes a la responsabilidad, sería adecuada en estas circunstancias que le digo un auto de prisión preventiva en lugar de una medida de presentación periódica. Bien, como siempre, muchas gracias al doctor Nino Casanelo, académico y penalista, sobre el caso de José Serrano, tanto con la justicia en Quito cuanto en Miami. Muy amable, Nino. A usted, Miguel, y un saludo a toda la audiencia. Las órdenes siempre. Muy gentil. Muchas gracias. 7:44 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el señor ministro del Interior, John Reinberg, aquí en la revista de Opinión Democracia, para hablar sobre los operativos, el fin del paro y el despeje de la vía, especialmente entre Pichincha e Imbabura. Faltan pocos días para disfrutar de la Gran Cava Supermaxi. Este 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones Bicentenario se llena de música, gastronomía y experiencias exclusivas. No te pierdas